tardes a todos y todas. Bienvenidos hoy a un día muy especial para todos los que nos dedicamos al mundo de la prevención. Vamos a tener también hoy el placer de tener a Rafael Delgado, hoy aquí con nosotros. Y agradeceros, como decía anteriormente, bueno, pues que a lo largo del día estéis asistiendo a los webinars que estamos llevando a cabo desde Prevencionar, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y vamos a arrancar con el webinar que nos toca hoy, dentro de lo que tiene que ver con el bloque del tema de comunicación y con lo que hemos denominado Safety Talks. Y vamos a hablar de conflictos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de conflictos interpersonales y nadie mejor que Rafael para llevar a cabo esta sesión. Pues cuando quieras, Rafa, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Pues señoras, señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según de donde estén ustedes conectados. Agustín, perdona, pero esto no está bien configurado, ¿eh? Yo creo que eres tú el que no lo has configurado. Porque yo tengo Pues la verdad, todo lo que yo... no lo sé, Rafa, porque con tantos cacharros que tengo encima de la mesa, mira que hemos hecho pruebas, pero Pero realmente no vamos sé a qué decir, pasa. lo hemos probado antes y va a funcionar. Yo creo que eres tú el que no has puesto bien el... Yo lo veo perfectamente en mi pantalla. Yo es que No sé tú. realmente no puedo hacer nada. ¿El resto de la gente lo escucha bien? ¿Se No, escucha? no, sí, es la pantalla, Agustín, que te he dicho antes, que tienes que configurarlo de una manera y pues la verdad es que no se ha configurado así, por lo menos yo no me veo así. Bueno, Rafa, si quieres arrancamos. Voy tratando de solucionar el problema, ¿de No, Agustín, es que acuerdo? esto no es lo que habíamos hablado. Yo es que para eso, mira, desconectamos y ya está, porque así es que no podemos seguir. Bueno, Bueno, señoras y señores, pues señoras y señores, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que lo que acaba de pasar entre Agustín y yo es un conflicto? Por favor, respondan por el chat, ¿sí o no? ¿Es un conflicto? Sí, no, sí, no. Mira, ¿hay algún no? Sí. Un sí muy agudo, además. bueno, sería un inicio, ¿no? Vale. Bueno, pues efectivamente, pues esto podría ser un conflicto, Agustín. Hemos empezado una webinar de gestión de conflictos con un conflicto, pero es que no veo mejor manera de comenzarla. Con lo cual, vean ustedes que incluso en las cosas más sencillas, efectivamente, se puede generar un conflicto. Miren, nosotros en programación neurolingüística, de hecho así surgió la programación neurolingüística, hacemos una acción que se llama modelar, que es el modelaje. ¿En qué consiste el modelaje? El modelaje consiste en ver cómo procesa mentalmente una persona, porque vemos que hay algo pues, que lo hace muy bien o que nos gusta, y nosotros intentamos adaptar esa programación neuronal a nosotros. Es un hackeo que se hace, en fin, tiene sus técnicas además. Bueno, modelaje, quédense con eso. Bueno, pues yo antes de organizar esta charla, esta webinar, he intentado modelar a alguien que no tuviera conflictos. Digo, bueno, pues voy a coger a alguien que no tenga conflictos, con lo cual lo modelo y ya tengo la solución. Ya sé qué es lo que hay que hacer, cómo procesar para no tener conflictos. Bueno, pues ustedes creen que he encontrado a alguien, porque he buscado mucho, ¿eh? He buscado mucho, pues sí, he encontrado a alguien. Además, lo he hecho de una manera intensiva y he encontrado a muchísima gente. Ustedes dirán, muchísima gente que no tenga conflicto, muchísima gente, muchísimas personas. Pues sí, la he encontrado. Y además, están todas en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio? Pero qué extraño, ¿no? Pues sí, fíjense, viven en el mismo sitio. Bueno, mejor dicho, viven, porque ya saben ustedes que hablar muchas veces, más que viven, no sé yo qué decirles, pero están todos ahí. Y efectivamente, esto tiene una lectura. No solamente se queden con lo fírulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que donde hay vida, donde haya vida, y nosotros estamos vivitos y coleando, hay conflicto. No podemos vivir sin conflicto. No es que no podamos, sino es que van surgiendo. De hecho, piénsenlo, nuestra propia evolución, la evolución de nuestra especie, ha surgido a raíz de ir venciendo conflictos, de ir superando conflictos, de ir adaptándose a los nuevos medios, pero porque al principio hubo un conflicto. Después, si nosotros nos vamos a la técnica, la parte técnica laboral,
Pues pasa exactamente igual. Bueno, ahora lo estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? Tenemos ahí un conflicto con la inteligencia artificial y evidentemente ese conflicto habrá que superarlo, o por lo menos gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, donde hay vida, hay conflicto. Por eso, señoras y señores, hoy vamos a intentar abordar este tema, que es el tema de los conflictos. Lo que sí quiero decirle una cosa, el título de la webinar ponía resolución de conflictos aplicado a la prevención de riesgos laborales. Ya les digo yo que era un título gancho, es decir, porque yo creo que lo importante es resolverlos, lo importante es gestionarlos. Desde luego, si sabemos gestionarlos, va a llegar la resolución, se van a poder resolver. Si no sabemos gestionarlos, vamos a creer a lo mejor que lo hemos resuelto, pero posiblemente no se hayan resuelto. Por eso lo que hoy vamos a hacer, lo que hoy vamos a ver, es a gestionar el conflicto. Por supuesto, si yo quiero gestionarme a mí mismo de forma educada, pues tengo que agradecer a Agustín y al Instituto que hayan querido contar conmigo, con Fraternidad Muprespa, en este día tan especial, 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral. Pues efectivamente, el conflicto también forma parte de la seguridad y salud laboral. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio, porque realmente nosotros queremos evitar el conflicto. Alguien me dirá, pues sí, por supuesto, pues claro que queremos evitarlo. Yo le digo una cosa, el conflicto hay veces que no se puede evitar, es decir, es muy complicado evitarlo, porque el conflicto surge, no se suele buscar, el conflicto surge. Por lo tanto, quédense más que con que hay que evitar los conflictos, hay que verlos como una oportunidad. Porque ya les digo yo que cuando se sale de un conflicto es una oportunidad para crecer personalmente, para crecer en lo laboral. De todos los conflictos, si nos arremangamos, si nos atrevemos a gestionarlos, vamos a aprender, no les quepa la menor duda. Por lo tanto, no tengan la mentalidad de evitar conflictos, vamos a evitarlos. No, simplemente los conflictos surgen. Lo que hay que tener herramientas para saber gestionarlo. Una vez gestionados, estoy convencido que los vamos a ver como una oportunidad. Entre otras cosas, pues por ejemplo, para que no vuelvan a suceder. Es decir, fíjate qué oportunidad más importante de crecer. Hay veces que cuando no se detectan los conflictos, se siguen haciendo las cosas mal, sigue habiendo malos entendidos, siguen habiendo problemas que simplemente porque una persona pues quiere evitarlos, pues no desaparecen, siguen estando ahí. Por lo tanto, vamos a gestionar los conflictos, vamos a verlos como una oportunidad de crecimiento personal y por supuesto de crecimiento profesional. Pero realmente, ¿qué es el conflicto? Porque claro, yo creo que hay muchísimas definiciones, hay muchísimas interpretaciones de lo que es el conflicto. Yo estoy abierto a todas, es decir, cada una puede tener la suya, ¿no? Para mí, desde luego, el conflicto lo que es desacuerdo. Eso sí que lo he visto. En todos los conflictos hay un punto en común, que es el desacuerdo. Llámenlo ustedes desacuerdo verbal, material, como ustedes quieran. Pero al final estamos hablando de dos personas que tienen unas necesidades, unas tienen unas necesidades, otras tienen otras, y ahí no hay un acuerdo para que se cubran ambas necesidades. Hay veces que se resuelve solamente cubriendo una necesidad, por lo tanto para mí eso no es resolverlo, eso es simplemente que hay alguien que ha ganado y la otra persona pues se tendrá que adaptar, punto. Y hay veces que se intentan cubrir, si no todas las necesidades, sí parte de cada una de las necesidades, pero sigue habiendo un desacuerdo. Miren, hay muchos métodos para enfocar los conflictos, hay muchos métodos para resolver los conflictos. Yo desde luego ya le he dicho que en la webinar, sobre todo en la parte primera, he puesto gestión de conflictos. Pero no he puesto resolución de conflictos en 3 minutos, con las 3 fórmulas mágicas que ustedes ya mañana por la mañana van a resolver todos los conflictos. No, huyan de eso. Eso está muy bien para los reels, eso está muy bien para las redes. Huyan de eso porque no es así. Realmente un conflicto pues necesita su tiempo, necesita su enfoque adecuado y yo voy a intentar pues ver algunas herramientas que creo que les pueden ser muy útiles. Hay métodos técnicos demostrados, pues, por ejemplo el método de Thomas Kilmann, el método Howard de negociación. Hay muchos métodos de este tipo. Yo no me voy a centrar en ellos hoy. Si acaso veremos algo de pasada, pero no voy a centrar en ellos hoy. ¿Por qué? Pues porque eso ustedes se meten en redes y los tienen totalmente a su alcance. Y aparte porque, sinceramente, no me acaban de convencer del todo.
todos estos métodos están muy estandarizados, tienden a la clasificación absoluta de la persona. Es decir, hay personas que son colaborativas, hay personas que son adaptativas, hay personas que son evitativas, perdón. ¿Por qué? Porque se nos olvidan los contextos, se nos olvida el estado en el que nos encontremos cada día. Habrá días que seamos evitativos y otros días pues que nos adaptemos, o otros días, pues no sé, pues que seamos más comprensibles, menos. Por eso estos métodos me rechinan un poco, porque clasifican mucho a las personas. Y según como tú creas que es una persona, así actúas. Yo llevo en estas 3 webinars, que ya saben ustedes, Safety Talks, que hablamos de comunicación aplicada a la conducta segura, llevo hablando en todas las webinars de que esto va de personas. Es más, esto va de cerebros, más que de personas, de cerebros, porque al final nos comunicamos uno con otro con nuestros cerebros, que son los que procesan, son los que nos procesan a la hora de comunicarnos y son los que procesan a la hora de recibir pues, esa comunicación a través verbal, no verbal, en fin, con todas las variantes que hay. Por lo tanto, si nosotros mismos no procesamos de la misma manera según el contexto, pues no nos vamos a clasificar a la hora de resolver un conflicto, porque evidentemente, según como me haya levantado ese día, como se suele decir, según los problemas que yo haya tenido en mi casa, cuando yo llegue al trabajo, puede que algo que es insignificante lo vea en conflicto y puede que algo que sea insignificante no lo vea. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la persona. Hoy vamos a hablar de comunicación para resolver o por gestionar para intentar resolver los conflictos. Hay ya pues psicólogos organizacionales que esto lo llevan muy a cabo, por ejemplo Eric Jadot, ¿no? Que pues, tiene un método que ahora veremos de él, en el que está demostrado que a través de la comunicación podemos llegar a gestionar muy bien todos estos conflictos. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Yo no sé exactamente cómo vamos a resolver esto, pero lo que sí les voy a decir es 3 componentes, 3 que sí que están en los conflictos. Y cuando falta alguno de ellos, no hay conflicto. Por lo tanto, les voy a dar 3 componentes que creo que son los esenciales de un conflicto. Y repito, cuando falta alguno de ellos, me he dado cuenta pues, que generalmente no hay conflicto. ¿Qué 3 componentes serían? Bueno, miren, vamos a intentar ver como un triángulo, que ahí todos lo ven, son 3 partes, y vamos a empezar por la primera. La primera es importante. Miren, aquí la tiene. Se ven ahí 2 manos con unas bridas atadas. Es decir, debe de haber algo que nos una. Si hay 2 personas que no tengan algo que les una, es complicado que después haya un conflicto. Yo a eso lo llamo el vínculo. Es decir, si no hay vínculo, generalmente no hay conflicto. Nosotros nos vamos a mover en un vínculo evidentemente empresarial, es decir, lo que pasa es que ahí ya dentro de la empresa, según la envergadura, pues puede variar el vínculo. El vínculo puede ser mi departamento o el vínculo puede ser la materia, en este caso, pues prevención de riesgos laborales. Con lo cual puede haber conflictos interdepartamentales, conflictos interpersonales, es decir, de muchos tipos, pero siempre hay un vínculo. Evidentemente, si estamos hablando de un tema de empresa y yo esto lo hablo con alguien que no tiene nada que ver con mi empresa, ya no hay ese vínculo, con lo cual posiblemente no sea un conflicto. Será un intercambio de opiniones, pero ya está. Por lo tanto, tiene que haber un vínculo. Y ustedes me dirán, sí, pero por ejemplo, yo el otro día o ayer, pues tuve un conflicto con una persona en la frutería porque se me coló, porque él quería el género que era más bueno, el que yo quería, se me coló y lo consiguió y tuvimos allí un conflicto de la leche. Y ustedes dirán, y ahí no hay vínculo ninguno, yo a esa persona no la conocía de nada. Pues sí, señor, claro que hay vínculo. El vínculo es la frutería. ¿Entienden? Es decir, todo lo que sea en común, es indispensable que haya algo en común, aunque la persona no se conozca de nada, pero el contexto sí, para que pueda haber el conflicto. Este sería el primer paso, es decir, tiene que haber un vínculo. Segundo, aquí es donde generalmente solemos fallar, en este punto, porque solemos irnos a este punto siempre. Miren, este punto es el siguiente. Bueno, yo creo que esta imagen, creo que más de uno pues la habrán visto ya muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tienen ustedes 2 personas con un número, mismo número, pero uno ve un 9 y otro ve un 6. Pero realmente el número es el mismo, ¿no? Pues evidentemente ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Pues porque ante la misma realidad, esta persona de aquí ve un 9 y esta persona un 6. ¿Ahí qué es lo que está pasando? Ahí lo que está pasando es la percepción. Es decir,
según donde tú te coloques, tienes una percepción o tienes otra. Pues esto es vital, porque esto puede crear los problemas al final, ¿no? Es decir, según la percepción que yo tenga de las cosas, si además yo eso lo intento llevar al último extremo, ahí va a surgir el problema. Pero se nos olvida algo muy importante, se nos olvida algo fundamental. Miren ustedes, cuando nosotros tenemos una realidad, esa realidad antes de que nosotros la percibamos pasa para una especie de filtro. ¿Qué filtro es ese? ¿De qué filtro estamos hablando? Ese filtro es nuestras creencias, nuestros valores, todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros tenemos una realidad que es común para todos, pasa por ese filtro de mis valores, de mis creencias, de mi vivencia, etcétera, etcétera, y lo que yo percibo puede ser totalmente, diferente a lo que tú percibas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tiene diferentes valores, tiene diferentes creencias, etcétera, etcétera. La interpretación es un regalo humano, efectivamente, pero altera la realidad. Esa interpretación que viene dada por este filtro altera lo que es la propia realidad. Nosotros en programación neurolingüística esto lo llamamos confundir el mapa con el territorio. Es decir, el territorio es la realidad, es lo que ustedes tienen ahora mismo delante, que es una pantalla, un móvil, es una persona ahí que está hablando sin parar, una persona con poco pelo que está ahí hablando sin parar. Esa es la realidad para todos. ¿Pero qué pasa? Pues según donde ustedes estén, donde ustedes se encuentran, según sus valores, sus creencias, pues esa percepción será diferente. Y aunque haya una misma realidad, ustedes verán algo y pues la persona que esté ahí en esta inmensa cuadrícula pues verá otra cosa diferente. Por lo tanto, si teníamos un primer punto que era el vínculo, es decir, algo que realmente nos una, después tenemos el segundo paso que es el problema. Si hay vínculo y hay problema, el conflicto está ya tomando forma, ¿verdad? Ya el conflicto parece que ya sí que se está creciendo, lo estamos tocando, lo estamos palpando. Por lo tanto, problema. El problema al final es lo que todos vemos, es la punta del iceberg. Es ese problema visible, es lo que da la cara, es lo que estalla el problema. Pero no siempre la solución pasa por ahí, ahora lo veremos. Y el tercer componente, otro componente que es fundamental para que haya un desacuerdo, para que haya un conflicto. Miren, nosotros hablamos en comunicación de dos niveles. Hay dos niveles a la hora de comunicarnos. En un nivel nos comunicamos con el qué. ¿Qué es el qué? Bueno, pues el qué es realmente el que nos da el problema, el que da la solución, prácticamente digamos lo que hablamos, ¿no? El mensaje que transmitimos, eso es el qué. ¿De qué me estás hablando? Pues de eso te estoy hablando, del problema y también el que me pueda dar la solución, ojo, o sea que van las dos cosas relacionadas. Pero después también nosotros nos comunicamos en otro nivel, que es, ¿cuál creen ustedes que es? Pues efectivamente, el cómo. El qué sería la parte, ya digo, más superficial, problema, solución, y el cómo es aquello que nos habla de cómo yo me siento, es aquello que nos habla de cómo yo pues pienso de ti, cómo pienso de ti, es eso que rodea al mensaje, digamos que sería la parte paraverbal, yo lo llamo paracomunicación, eso que rodea al mensaje y que es invisible, pero que es mucho, yo creo que incluso más importante que el qué. ¿Por qué? Porque el cómo nos va a hablar de emociones. El cómo me va a decir cómo yo me siento en ese momento. El cómo me puede ayudar a saber cómo está la otra persona que tengo delante mía. Con lo cual, me va a dar una serie de información que a la hora de encarar el conflicto va a ser fundamental. Piensen en algo. Cuando hablamos del qué, es decir, problema, solución, mensaje, en definitiva, es algo que hacemos de forma consciente. Es decir, es una interacción consciente, es cognitiva, ¿no? Yo pienso lo que voy a decir, lo digo, y además si encuentro la solución, pues ya la tengo ahí, ¿no? Sin embargo, el cómo, estamos hablando de tema emocional, pues el cómo es inconsciente. Tiene esa parte de inconsciente, tiene esa parte de acto reflejo, digamos, que a veces, o muchísimas veces, no nos damos cuenta, con lo cual es determinante a la hora de nosotros transmitir. Yo todo esto, es decir, transmitir, comunicarnos con el qué, desde el cómo, desde la parte consciente, la parte inconsciente, la parte cognitiva, la parte emocional, todo esto, yo al final, porque me encanta la música, pues yo lo comparo con una canción.
Sí, para mí al final comunicar es como una canción. ¿El qué sería? Pues obviamente el qué sería la letra de la canción. ¿Y el cómo? ¿Qué sería el cómo? Pues sí, la música. Y ahora yo les pregunto a ustedes, porque vamos a intentar ver lo importante de cada tema que vayamos avanzando. Yo le pregunto a ustedes, en una canción, ¿qué creen que es más importante? ¿La letra o la música? Una canción para que sea memorable, para que una canción que ha llegado a ser top. ¿Qué creen que ha sido más importante? ¿La letra o la música? Póngalo por ahí, rápido. Rápidamente escriban letra o música, lo que se les vaya ocurriendo. Ambos. Bueno, hay otra opción. Música, ambos, música, 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 letra, ambos. Bueno, música, parece que va ganando música. Yo le voy a dar mi opinión es la música. ¿Por qué? No es que la letra no sea importante, no es eso, ¿eh? No me quiero referir a eso. Pero sí es verdad que si seguimos con el símil de las canciones, pues yo no sé ustedes, pero yo mi nivel de inglés era pésimo. Ahora tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos entiendo algo, ¿no? Pero yo, pues cuando era joven, pues mi nivel de inglés era pésimo. Sin embargo, yo me quedaba con las canciones. ¿Por qué? Pues obviamente por la música. ¿Por qué recordamos las canciones muchas veces? Por la música. Porque la letra a veces, pues, si es en español y nos gusta, se nos queda, pero si en inglés nos da exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando sabes algo de inglés y ya traduces, pues te lleva una decisión, te lleva un chasco monumental, porque esa canción que tenía esa música fantástica, que a mí me encantaba, cuando ya traduzco la letra digo, pues vaya chasco de canción, ¿no? Pero bueno, suele pasar, ¿no? A lo que voy, importante, la música, es decir, el cómo. Yo siempre digo que tiene más peso, no es que sea lo único, no es que sea lo único, tiene más peso en cómo transmitimos, en cómo comunicamos, qué es lo que hacemos para variar toda esa parte inconsciente y emocional, que la parte qué, la letra, el mensaje, la parte cognitiva, en definitiva. Por lo tanto, ya tenemos el triángulo cerrado, señoras y señores. Para que un conflicto se dé, tiene que haber un vínculo, tiene que haber un problema y tiene que haber música. ¿Qué es lo que ocurre? Obsérvenlo. Si alguno de esos tres no está, no hay conflicto. O sea, por ejemplo, el vínculo. El vínculo, si yo rompo el vínculo, es decir, si yo no tengo relación con alguien, si yo tengo un problema con alguien que está en mi departamento y ahora esa persona, pues, o se va de la empresa o lo cambian de sitio, pues acabó el conflicto. ¿Entiendes? El vínculo se rompe. El problema es exactamente igual. Si yo rompo el problema o saco el problema de la ecuación, el conflicto desaparece. Y con la música exactamente igual. Por lo tanto, vamos a intentar buscar la solución en este triángulo. Por ejemplo, vamos a intentar romper el vínculo. ¿Será posible, si vamos siempre al vínculo, evitar o, bueno, gestionar bien los conflictos? Piensen una cosa. Si vamos a por el vínculo, puede ser doloroso. Suele ser doloroso, de hecho. Cuando nosotros rompemos vínculos, suelen acarrear dolor. Ya he puesto el ejemplo de antes. Alguien, pues, que tiene un conflicto con otra persona y la solución es drástica. Te lleva a otro departamento. Puede ser doloroso. Es un cambio, es empezar de cero otra vez, o a las malas, pues te despido, ¿no? Te despido porque no has hecho caso a todo esto que hemos hablado antes. Es romper el vínculo. Si lo llevamos al lado personal, pues ya saben ustedes, una pareja, una relación de amistad. Si se rompe el vínculo, se acaba el conflicto, claro, ya no vamos a tener más conflictos. Pero es doloroso. Generalmente es doloroso. Vamos a actuar sobre el problema. ¿Qué es lo que solemos hacer? Nosotros lo que solemos hacer, y de hecho todos estos métodos, el método de Thomas Kilmann, el método de Harvard, hay muchos métodos. Estos métodos suelen ir al problema. Suelen buscar, clasificando a las personas, combinándolas, haciendo una especie de ecuación, actuar sobre el problema, sobre el origen del conflicto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se nos puede eternizar. Siempre que intentemos irnos al problema para solucionarlo, lo eternizamos. Y ustedes dirán, pero bueno, Rafa, si es que lo que hay que resolver es eso, el problema. Si somos capaces de poner a dos personas de acuerdo, fantástico, pues ya hemos resuelto el conflicto. Claro,
Ponerlas de acuerdo, si esa es ahí la clave. ¿Y cómo las pones de acuerdo? ¿Resolviendo el problema? No, tendrás que cuidar otra cosa. Tendrás que cuidar la música. Esa para mí es la solución. Irnos a la música, intentar atacar por aquí. Es decir, mejorar esa manera de comunicarnos, ese cómo, para que nosotros podamos resolver el conflicto. Miren, hay una forma en la que yo veo el tema este de la música. Miren, aquí tienen ustedes un tubo, ¿lo ven? ¿Se ve perfecto? Muy bien. Bueno, pues imagínense que este tubo efectivamente es la música. Este tubo es la música y el mensaje va a través del tubo. Es decir, yo tengo aquí la música que va transmitiendo el mensaje ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Miren cómo está este tubo ahora mismo. Está totalmente limpio. Con lo cual, si yo hablara a través de aquí, bueno, el micrófono lo tengo aquí, pero bueno, si ustedes estuvieran delante, pues se oiría perfectamente el mensaje. El mensaje se transmitiría genial. Es más, además es un tubo flexible, lo cual me permite adaptar ese mensaje que yo quiero transmitir, el cómo transmitirlo me lo permite adaptar a la persona que tenga y como el tubo está limpio, pues repito, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurre si ese tubo está sucio? Mira, aquí tienen ustedes, por ejemplo, pues vamos a llamarlo por su nombre, porquería, ¿no? Vamos a ver, porquería, suciedad, en fin, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Yo empiezo a echar ahí porquería en el tubo, ¿qué es lo que ocurre? Pues miren ustedes, ahora sí que hay obstáculos ahí de por medio. Si yo ahora intento comunicarme a través de este tubo, les aseguro que el mensaje no va a llegar igual. Mientras haya suciedad dentro del tubo, mientras haya porquería, va a seguir habiendo conflicto. Espero que hayan entendido el símil, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones. Es decir, tenemos una serie de porquería ya acumulada ahí, de suciedad acumulada ahí en el tubo, que ante una pequeña contrariedad la convertimos en un gran conflicto. Sin embargo, si ese tubo está limpio, ese tubo está nítido, una pequeña contrariedad es solo eso, no llega a ser conflicto. Por lo tanto, vamos a enfocar todo esto para que el conflicto lo resolvamos desde este punto de vista, por lo menos gestionarlo, ¿no? Tubo, sociedad, intentar limpiar esa suciedad, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que se refiere cada cosa. El vínculo al final es el porqué, que es material. El problema es el qué, que ya hemos hablado antes. Al final es un tema mental, piénsenlo. Porque el problema, ¿no? Hemos hablado del problema. Bueno, el problema realmente no es nada. ¿Qué es el problema? Y usted dice, Rafa, ¿cómo me dices eso? Pues el problema sí es, claro que es. No, el problema es un tema mental que nosotros no inventamos. Le hemos puesto ese nombre, problema. Pero no hay un gran problema. Pero ¿cómo coges tú cómo lo mides? ¿Cómo lo pesas? Nosotros lo que hacemos es una nominalización. Hemos cogido un concepto que es mental, que no es material, es puramente mental, y le hemos puesto la etiqueta problema. Y además nos atrevemos incluso a decir que es grande, que es pequeño, que es gran problema, que es mucho problema, aquí hay mucho problema. Es un pequeño problema, tamaños, nos atrevemos a decir de todo, pero no se puede medir, no se puede pesar. Es algo mental. Los problemas nos los montamos nosotros mentalmente. Porque ante una situación que puede ser desacorde, si hay un problema es porque yo me lo monto mentalmente. Entonces, esa es otra de las cosas que quiero que tengamos en cuenta, que tomemos conciencia de eso, que los problemas son mentales y nos los montamos nosotros. Y por último, pues la música, como ya hemos dicho, es el tema emocional. Por lo tanto, si lo que queremos es atacar a ese tubo, de que esté limpito, de que no haya porquería, de que queremos atacar el cómo, fijaros, al final volvemos al tema emocional. Siempre volvemos al tema emocional. En todas las webinars que hemos dado se toca el tema emocional. Esta mañana en las 2 webinars se ha tocado el tema emocional, pero es que somos seres emocionales. Véanlo así. Yo creo que ya hemos pasado, gracias a Dios, la época en la que hablar de emoción al final era catalogarte de blandengue. No, todo es emoción. De hecho, emoción significa eso, es motion, moverte. No nos podemos mover si no tenemos emociones, ¿no? No podemos tomar decisiones si no tenemos emociones, pero es que esto es literal. Si yo no siento, si no tengo una emoción, no puedo tomar decisiones. Porque de hecho está comprobado científicamente. Hubo una persona pues, que tuvo un accidente en América y la universidad lo investigaron, con una varilla de ferralla se atravesó la cabeza, se dañó
justo la parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que ya saben que es el que rige o el que se activa más cuando hablamos de tema emocional, pudo sobrevivir, pero esa parte quedó tremendamente dañada. Bueno, pues observaron que a esa persona le costaba muchísimo tomar decisiones, es que prácticamente no podía tomar emociones porque no sentía, no tenía emoción. Por lo tanto, una vez más, si queremos atacar para resolver o gestionar para resolver los conflictos, nos tenemos que ir al tema emocional. Tenemos que gestionarnos emocionalmente. Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Miren, yo he visto que hay dos partes muy importantes. Primero, tenemos que tomar conciencia. Eso es lo primero. Si estamos hablando de gestión, hay que hablar de toma de conciencia. Todo lo que implique gestión es toma de conciencia. Piénsenlo. Si estamos hablando de gestión emocional, todo, desde Daniel Goleman hasta todos los que hablan de gestión emocional o inteligencia emocional, os dirán que el primer paso es la toma de conciencia, siempre. Pero piénsenlo que eso se traslada a todo. Si vamos a gestionar un equipo, pues tendremos que saber cómo es ese equipo, tenemos que tener conciencia de cómo es ese equipo. Pues si vamos a hablar con, pues no sé, con nuestros hijos, tenemos que tener conciencia de cómo son nuestros hijos, ¿no? O qué le vamos a decir. Es decir, la toma de conciencia es fundamental. Luego, primero, ¿cómo nos estamos hablando? Yo muchas veces me da la sensación de que las personas no saben cómo se están hablando. No, me da la sensación, no, estoy convencido. Yo he visto discusiones, conflictos interpersonales, en los que yo desde fuera, como si estuviera viendo el cine y comiendo palomitas, pues digo, madre mía, estas personas no tienen ni idea de cómo se están hablando. Y me entran ganas de grabarlos, de verdad. Yo creo que es una práctica muy buena, el grabarlos. Porque cuando ellos se ven, dicen, madre mía, pero ese soy yo. No se reconocen. Cuando no somos capaces de gestionarnos, cuando no somos capaces de tomar conciencia, no nos reconocemos. Y muchísimos de los conflictos interpersonales que hay en la empresa es precisamente por eso. Porque toma el control, la parte emocional, no nos deja en absoluto actuar cognitivamente y no sabemos quiénes somos. Actuamos por puro instinto. El sistema 1, que es el primer sistema, el intuitivo, es el que está ahí todo el rato. El sistema 2 apenas entra en juego. Por lo tanto, toma de conciencia. ¿Cómo nos estamos hablando? En programación neurolingüística es lo que hacemos nosotros al final. Es decir, intentamos a la persona que se vea, como que se saque, que juegue un poquito con esa imagen para que intente verse cómo habla, ¿no? Cómo se comunica con la otra persona. Y segundo punto, bueno, pues ver si hay porquería en el tubo. Porque a veces ya no solamente es como yo esté hablando, sino es que a lo mejor estoy hablando con una persona con la que llevo ya acumulado una, otra. Es decir, hay porquería en el tubo. Con esa persona en concreto hay porquería en el tubo. Con lo cual, un detalle insignificante estalla y puede llegar a ser un conflicto grave. Esto se da muchísimo. Piénsenlo. ¿Cuántas veces compañeros suyos o vosotros mismos, ¿no? Con otro departamento o con bueno, pues los colaboradores que ustedes tengan debajo o que estén debajo de su departamento? Piénsenlo. ¿Cuántas veces hay algo que parece insignificante y de pronto hacemos una montaña? ¿No? Se dice así, de un granito de arena se hace una montaña. Pues es por esto, es porque seguramente habrá ya porquería en ese tubo y ya pues hay veces que es la gota, como se suele decir, la gota que colma el vaso. Por lo tanto, vamos a centrarnos en esto. ¿Qué herramienta es la primera? Pues la escucha. La escucha es la primera herramienta para que yo por lo menos tome conciencia de cómo estoy yo y cómo está el otro, evidentemente. Porque si yo a la otra persona no la escucho, pues no voy a tomar conciencia de cómo está. Hay veces que se crea un conflicto y si yo no detecto cómo está la otra persona emocionalmente o si yo no detecto qué es lo que me quiero decir, es imposible resolverlo. Ya le digo, porque yo mi música tengo que adaptarla a la suya o intentar que él adapte su música a la mía. Y eso no se puede hacer sin escucha. La escucha vuelve a ser la herramienta estrella de todo lo que tenga que ver con la comunicación. Si, bueno, a expertos en comunicación ustedes le preguntan, dime la herramienta más importante para comunicarnos mejor. Estoy convencido, que todos le van a decir, la escucha. Ya saben ustedes, si me han visto en varios webinars, que yo discrepo un poco de esto de la escucha activa, vamos, solo en el nombre, y yo la llamo más que escucha activa, la llamo escucha analítica. ¿Por qué? Porque escucha activa, pues a mí me resulta un poco redundante, ¿no? Porque ya escuchar es activo. ¿Para qué le pone otra vez activa, no?
Yo creo que se hace porque tú, aparte de escuchar, haces cosas, ¿no? Emites lo que se llama la paráfrasis, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo eso lo saco de la escucha, porque para mí eso, ahora lo veremos, es empatizar. Cuando tú intentas devolverle a alguien para ver, hacerle ver que lo has entendido, realmente lo que quieres es empatizar con él. Más que escucharlo es escucharlo. Porque corremos el riesgo de estar intentando pensar en cómo le voy a hacer la paráfrasis para que él sienta de que lo estoy entendiendo. Por lo tanto, escuchar es escuchar. Olvídense ni de devolverle nada ni nada, escuchar. Pero claro, para eso hace falta tener atención, prestar atención y tener la intención. ¿Qué intención? Tener la intención de comprender, no la intención de responder, que es algo que solemos hacer. Solemos intentar tener siempre la intención de responder. Tenemos tener la intención, en este caso, como ya he dicho antes, de intentar hacer un resumen, una paráfrasis. Estamos concentrados más en lo que le vamos a devolver a la otra persona que lo que nos está dando esa persona. Por lo tanto, cuando hablemos de escucha, que es la primera herramienta, escuche con solo la intención de comprenderla. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que después hay que hacer, evidentemente, un silencio. Si yo quiero responder a esa persona, pues me callo, pienso lo que voy a decir y se lo devuelvo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos acostumbrados a hacerlo, y menos en un conflicto. Pero ya les digo yo que aquí tienen una de las claves, los silencios. Cuando estamos en un conflicto, sobre todo, a ver, no todos los conflictos tienen que ser de alzar la voz y de discutir, no. Pero si estamos en ese caso, de discutir, de alzar la voz, el silencio es clave, es fundamental. Cuando alguien te está hablando, tú lo estás escuchando, ahora tú devuelves lo que vamos a ver a continuación y callas y tienes ese silencio, lo que es la situación empieza a regularse, no les quepa la menor duda. Miren, ¿saben quién era un experto en esto? Steve Jobs. Steve Jobs es considerado uno de los mejores comunicadores de la historia reciente y les puedo asegurar que manejaba como nadie los silencios. Lo que pasa es que, claro, los silencios son incómodos. Fíjense, no he llegado a 15 segundos, ¿eh? Pero yo estoy seguro que habrá alguna persona que se lo habrá hecho eterno, habrá dicho, ¿pero cuándo va a hablar ya? ¿O cuándo va a ser algo, no? Y apenas ha llegado a 15 segundos, ¿no? Yo tengo una conferencia de Steve Jobs, bueno, no era una conferencia, era como una presentación de un producto de los que él hacía, ¿no? Él hacía pues unas presentaciones que han marcado época. No le tengo usted más vuelta, ha marcado época. Steve Jobs marcó una época en cómo presentar un producto, ¿no? Pues el iPhone, el iPod, todo lo que hizo. Bueno, pues después las ruedas de prensa tenían lo suyo, ¿eh? Las ruedas de prensa posteriores, había periodistas que tenían lo suyo, ¿no? Bueno, pues yo he visto una pregunta muy incómoda que le hicieron a Steve Jobs, muy incómoda, seguramente iba dirigida pues un poco a también tema de competencia y demás, ¿no? Y Steve Jobs estuvo, después de hacer la pregunta, que lo hizo con muchísima atención, se le vio en la cara, nada más que verle en la cara ya sabemos si alguien está atendiendo o no, ¿no? Bueno, pues estuvo 18 segundos callado. 18. Yo no he llegado a 15, habré estado 12 por ahí. Cronométrese usted 18 segundos. O sea, aquello se cortaba en el ambiente, era algo impresionante. Bueno, pues tras esos 18 segundos que los utilizó para asentar bien lo que le había preguntado, buscar por ahí el argumento, fabricarlo, bueno, pues le dio una respuesta brillante. Brillante no lo siguiente, lo dejó a todos callados. Y solo por el silencio, solo por escuchar, por guardar silencio mientras escuchaba, silencio mental, y después guardar un silencio que lo que hizo fue incomodar a la otra persona, pero cuando le soltó el argumento, lo dejó sin palabras. Por lo tanto, escuchen con atención y escuchen con intención. Y todo lo que venga después, bueno, pues ya vendrá. Pero primero intente comprender bien el mensaje. Hay muchos conflictos que vienen de esto, de que no escuchamos bien, no estamos entendiendo bien el mensaje, con lo cual cuando nosotros solo pensamos en lo nuestro, en nuestro mapa, cuando pensamos en otro mapa, le volvemos a devolver nuestro mapa y él nos devuelve su mapa y yo el mío y eso se eterniza, se eterniza. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez de estar en un conflicto y decir, pero si es que están diciendo los dos lo mismo, lo que pasa es que
no se dan cuenta, pues no se dan cuenta por esto, porque no están escuchando. Luego, primera herramienta que no por usual no es importante, ¿no? Bueno, escucha analítica. Miren, para escuchar analíticamente, yo le voy a dar dos claves. Uno, el rapport, es decir, crear rapport está dentro de la escucha, es muy importante. Y otro, hacerlo con los 5 sentidos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar con los oídos, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿con qué quieres que escuchemos? Como no sea con los oídos. No, pues se puede escuchar también, por ejemplo, con los ojos. Y con más sentidos. Tenemos, no solamente 5, tenemos más sentidos, pero bueno, los 5 son los más usuales. Porque es que desde el mismo momento que yo le doy la mano a alguien cuando llego, ya estoy escuchando lo que me transmite esa persona. Simplemente con la comunicación no verbal ya estoy yo escuchando. Entonces, primero, rapport. ¿El rapport qué es? El rapport es crear ambiente. Pues ya está. Pues vamos a intentar crear el ambiente más propicio posible, es decir, crear el contexto más propicio posible para intentar gestionar ese conflicto. Segundo, escuchen con todos los sentidos, sobre todo con los ojos y con los oídos. Pero escuchar para comprender, no intentar fabricarnos nuestro propio argumento para después soltárselo. Porque seguro que ustedes se van a perder muchísimo mensaje en el camino. Seguimos. Después de escuchar, nosotros hemos observado que hay porquería en el tubo. ¿Por qué? Pues porque yo he llegado a esa conclusión. Oye, pues mira, que al final este hombre me está diciendo una serie de cosas, o esta mujer, que evidentemente esto viene arrastrado de lo que tuvimos el otro día. Es que si no fuera por la discusión que tuvimos el otro día, hoy no hubiéramos tenido esta. Es que si no fuera por la acción que yo tomé en seguridad y salud laboral, que afectó al final, ralentizó un poco la producción, ahora no tendríamos este problema con el departamento de producción. Es decir, detectar que haya porquería en el tubo y por lo tanto aquí ya lo que hay que hacer es actuar. Ya hemos detectado que lo que es la música va mal, pues vamos a actuar sobre ella, ¿no? ¿Qué 3 cosas podemos hacer? La primera, parar de echar porquería. Esto es algo que nos cuesta muchísimo. Es decir, si yo ya he identificado que el tubo está sucio, pues no sigamos alimentándolo, no sigamos echando gasolina. Pero claro, ahora alguien me dice, bueno, ¿y quién para primero, no? ¿Quién cesa las hostilidades primero? Pues yo se le voy a decir, ustedes. Porque parar no es ceder, no. El primero que para, el primero que cesa las hostilidades, no es el que primero que cede. No es así, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? Es más, yo creo que el primero que para es el que empieza a liderar. Esta mañana le han hablado a ustedes de liderazgo. Pues el líder al final es ese, es el capaz de parar primero para intentar gestionar todo aquello de la mejor manera posible. Mire, hay un proverbio oriental que a mí me encanta, que dice, el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Pues miren, esto no hace falta a nosotros muchas veces. A veces simplemente el pedir perdón ya es parar de echar porquería al tubo. Y no cuesta nada. Simplemente es tomar conciencia, darte cuenta que has hecho algo que a la otra persona le ha molestado o que has hecho algo que ha afectado al sistema de producción de tu empresa y es simplemente parar de echar porquería. Oye, pues si he hecho esto, disculpa. Eso no significa que tú pidas disculpas, no significa, o que pidas perdón, no significa que estés cediendo, en absoluto. No estás cediendo, simplemente estás colaborando para gestionar el conflicto. No es ceder. Por lo tanto, primer paso, parar de echar porquería. Y a veces la única manera que hay es pedir perdón. Lo que pasa es que somos muy orgullosos, nos cuesta mucho pedir perdón. Nos cuesta muchísimo. Pues mire, vamos a aprender de los orientales. Es decir, seamos valientes, pidamos perdón los primeros. Seamos fuertes, si alguien nos pide perdón, oye, pues lo perdonamos y ya está, vamos, venga, ya te he perdonado, ahora vamos a sentarnos a solucionar este tema. ¿Ven? Es tan fácil como eso. Si no hubiera pedido perdón esa persona, si yo lo hubiera perdonado, el conflicto seguiría eterno, porque solo iríamos al problema y no a la música que está dentro de esto. Bueno, primer paso entonces, parar de echar
porquería, al tubo, cesar las hostilidades. Segundo paso, limpiarlo. Limpiarlo, pues ya está. Pues si ya hemos detectado que hay porquería, hemos parado, oye, si no limpiamos eso, vamos a seguir igual. Yo creo que es obvio, ¿no? Si nosotros tenemos este tubo que está sucio, aquí lo ven ustedes, que le he echado antes porquería. Si además yo ahora le echo más porquería todavía, venga, este tubo está sucio, sí, ya lo he visto. Yo ya paro, ¿eh? Te pido perdón, de verdad. Venga, vamos a seguir para adelante. No, 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 eso está ahí todavía. Eso está ahí todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo. Echar toda la porquería para que el tubo vuelva otra vez a estar limpio. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues ahora ya, aquí sí que yo ya entro yo en modo agente de FBI. Y digo, ¿por qué agente de FBI? Porque le voy a enseñar dos técnicas muy facilitas, son muy básicas, pero que las utilizan los agentes de FBI para resolución de conflictos, para negociaciones difíciles, secuestros, todo esto. Y funcionan de maravilla. Y repito, son muy sencillas. Lo que pasa es que nos cuesta mucho hacerlas. Se llama empatía táctica. Chris Voss, que es un ex agente del FBI, escribió un libro maravilloso que se llama Rompe las barreras del no. Se lo recomiendo, por favor. Rompe la barrera del no. Y es fantástico. Nos aterriza a nuestro mundo, nos aterriza el mundo del FBI, nos aterriza los conflictos, porque eso sí que son conflictos. Cuando ustedes tienen que negociar un secuestrador que libere a alguien, cuando ustedes tienen que hablar con un asesino para que les dé información, eso sí que es negociar. Eso sí que es resolver conflictos, ¿no? Bueno, pues ellos al final ya, el FBI ya hace muchos años, bueno, el FBI aquí en España y demás, ¿no? Hace ya muchos años que ya se olvidó aquello del poli bueno, poli malo, ya saben ustedes, las películas, ¿no? Venga, va el poli bueno, después, no, primero el poli malo, después llega el poli bueno, venga, vamos a intentar sacarle. No, eso ya pasó la historia. Ahora es poli bueno y poli bueno. Eso es lo que hay, poli bueno y poli bueno. Es decir, vámonos a la persona. La única manera de intentar resolver algo, por muy, en teoría, por muy psicópata que sea el que tienen ustedes delante, por muy asesino que tienen ustedes delante, hay que ir a empatizar con él, lo máximo posible. Bueno, pues vámonos a aterrizar al mundo nuestro, no hay psicópatas, o sí, no lo sé. Pero bueno, hay personas con las que tenemos algún conflicto. Vamos a intentar empatizar. Y aquí volvemos a lo de antes. Bueno, pues que empatice él conmigo. No se equivoquen, sean ustedes los primeros. El primero siempre es el que lidera, siempre. Por eso nosotros recomendamos mucho que cuando en una conversación se está hablando, pues que dejen ustedes hablar a las personas y ustedes escuchen. Ya están liderando, porque son los primeros en escuchar. Mientras alguien habla, no escucha. Y la escucha es lo fundamental. Pues, ¿cómo vamos a empatizar? Les voy a dar dos herramientas. Una, la técnica del reflejo, que ya se puede imaginar ustedes más o menos, y otro, el labeling. Bueno, en realidad el reflejo es el isopraxis, que es como se llama técnicamente. ¿En qué consiste? La técnica del reflejo es algo que se puede confundir con la escucha activa. Yo ya digo que esta parte de la escucha activa la he sacado de la escucha, para mí no es escucha, es empatizar. Entonces, ¿en qué consiste el reflejo? Primero, consiste en adecuar el tono. Adecuar el tono. Cuando nosotros estamos en un conflicto tenemos que adecuar el tono. El tono es la música, ya lo han visto ustedes antes. ¿Qué tono es el más adecuado? Bueno, pues está demostrado científicamente, de hecho se hizo en la Universidad de Harvard, que cuando nosotros empleamos tonos graves y pausados, la otra persona eso lo detecta de forma inconsciente y automáticamente también baja él. Luego, una discusión. Si esa persona está a 10, si yo entro a 10, eso va a ser imposible. Ahora, si yo entro a 8, tampoco puedo entrar a 4. Si yo entro a 8, ya él automáticamente se va a ir bajando. Entonces es jugar con el tono hasta que yo vaya regulándome con la otra persona. ¿Qué tono nos dice Chris Voss, que es un agente ex agente del FBI? ¿Qué tono nos dice Chris Voss que es el más adecuado? Él lo llama, fíjense, él lo llama el tono de locutor de radio de programa nocturno. Quédense con eso. Locutor de radio de programa nocturno. Pues ya saben, esa voz que oímos de madrugada, esa voz que es con un tono bajo. Bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, un poco es eso. Es decir, normalmente si nosotros hablamos agudo, yo de hecho en casi toda la webinar estoy empleando un tono agudo, porque es lo que pega ahora, voy acelerando el ritmo. Si yo cuando subo el tono acelero el ritmo y también acelero el volumen, o sea, subo el volumen, va todo unido. Si yo voy bajando el tono, generalmente tendemos
a hablar más pausados y también tendemos a bajar el volumen. Luego, gradúen el tono, eso es lo primero, para hacer la técnica del reflejo, repito. Segundo, lanzar un perdone o un disculpa. Ya digo que esto normalmente lo hacemos en cualquier discusión, en cualquier conversación, perdón, no hace falta que sea discusión. En cualquier conversación decimos, perdona, mira, pero yo te voy a decir lo que... Ese es un perdona muy sutil, ¿no? Decir un perdona de verdad. Oye, perdón, disculpa. Y ahora llegamos al tercer paso, que es el reflejo en sí. En escucha activa, pues se ha hablado siempre de la paráfrasis, ¿verdad? Que es repetir las últimas palabras, de los resúmenes. Este es otro, es similar a eso, pero no es exactamente así. La técnica de lo que es reflejarle es ponerle a la otra persona lo que nosotros creemos que ha dicho, ponérselo delante, no repetir las últimas palabras. Yo le digo a ustedes que si ustedes están con una persona y no dejan de repetir las últimas palabras, eso al final suena chamusquina. Es verdad que te da pie a que sigas hablando, ¿no? Pero no es solamente repetir las últimas palabras, no. Es demostrarle realmente que lo está entendiendo y reflejarle, decirle lo que él ha dicho. Sobre todo transmitirle cómo lo has sentido, ¿no? Cómo tú has sentido lo que te ha dicho. Es como si le pusieran un espejo. Y después, lo más importante de todo esto, lo más importante, silencio. A veces pecamos de hacer esto, más o menos nos está hablando alguien, y sobre todo si hay un conflicto y estamos encendidos, y tú dices, pero bueno, tú lo que me quieres decir es esto, pero tú no entiendes que... No, tú lo que me quieres decir es esto, esto y esto, y te callas. Y a ver qué dice la otra persona. Porque a lo mejor la otra persona, ese reflejo que tú le has dado, dice, bueno, exactamente eso no es lo que yo quería decir. Ahora recapitula lo que ha dicho y la siguiente versión a lo mejor ya es una pista para resolver el conflicto. ¿Entiendes? Cuando nosotros le ponemos a alguien un espejo delante, él mismo se da cuenta de que hay algo que a lo mejor no es lo que quería decir. Por lo tanto, ahí tenemos ya pistas para resolver el conflicto. Pero para eso hay que estar callados. Para eso hay que estar en silencio después del reflejo. Ixopraxis, no se lo olvide. Es una técnica muy sencillita y funciona de maravilla. Y la última técnica de la empatía. Bueno, no, hay muchas más, pero bueno, esta que yo quería comentarles hoy. El labeling. El labeling, al final, es el etiquetado. Es etiquetar emocionalmente a la otra persona. Eso funciona de maravilla, de verdad. Porque para mí la empatía, que yo la llamo empatía paracomunicativa, con el permiso de todos ustedes, si ustedes ponen en Google ahora mismo paracomunicación, seguramente pues les saldré yo por ahí, por algún lado, ¿no? Porque estoy dándole vuelta, hay un método de comunicación, un modelo, que lo he llamado así, paracomunicación, lo he definido, le he dado contenido, y una de las herramientas que utilizo es lo que yo llamo empatía paracomunicativa. Y va de todo esto, ¿vale? Métanse si quieren profundizar algo más, no es el día. Seguramente saldrá en la próxima webinar. La próxima webinar sí saldrá en más profundidad todo esto. Bueno, ¿qué es el labeling? El labeling es etiquetar emocionalmente a la otra persona. Pero ojo, alguien puede decir, claro, eso lo hago yo. Yo eso lo hago perfectamente. Yo tengo una persona que la veo que está mal y se lo digo. Oye, te veo muy mal. No me refiero a eso. No me refiero a eso. La otra persona tiene que sentir que tú te has puesto en su lugar. Porque la empatía no es solamente que tú te pongas en el lugar del otro. No, para mí la empatía es que tú le hagas sentir a la otra persona que te has puesto en su lugar. Y una forma de hacerlo es etiquetársela emocionalmente, pero obviando el yo. No decimos yo, no. Decimos algo que sea incondicional. Por ejemplo, parece que esto te está afectando más de la cuenta. O suena, oye, lo que me acabas de decir suena a que, pues, esto que hemos hecho, pues no te ha sentado bien. Suena, pero no he dicho yo creo que esto no te ha sentado bien. No. Cuando nosotros pongamos el yo delante, la otra persona se va a sentir atacada. Se va a poner en estado de alerta. De forma inconsciente, no es que lo haga queriendo. Pero cuando nosotros metemos algo incondicional como esto, parece, suena, da la sensación de que esto que hemos hecho en el departamento pues te ha afectado, por ejemplo, ¿no? Es decir, parece, suena, da la sensación. Esto es etiquetar emocionalmente a la persona que tenemos delante. La persona que tenemos delante va a sentir que lo estás entendiendo. Y cuando tú tocas el tema emocional, ya empiezas a avanzar en la resolución del conflicto.
¿De acuerdo? Luego, el labeling es otra herramienta fundamental para empatizar, tácticamente o para comunicativamente, como yo la llamo, y es simplemente obviar el yo, etiquetar esa emoción con un parece, un suena, un da la sensación, y ahí la persona va a bajar el estado de alerta. Piensen que todo lo que llevamos hablando en todo este tiempo, al final lo que va buscando es bajar el estado de alerta de la persona que tenemos delante. Porque está demostrado, o por lo menos yo así lo he visto en los estudios científicos, Joseph Ledoux, por ejemplo, hizo uno buenísimo, que el cerebro evalúa antes de hablar. Es decir, antes de que tú le hables a alguien, ya ha evaluado su cerebro si eres una amenaza o no para él. Ya el cerebro está en modo alerta o no. Por lo tanto, si yo aplico todas estas técnicas, todas herramientas, y voy bajando el estado de alerta, la comunicación va a fluir mucho mejor y la resolución del conflicto o la gestión va a ser mucho más adecuada para que se resuelva mucho mejor, o mejor, ¿no? Para que se resuelva, ¿no?, el conflicto. Luego, recuerden, primero, parar de echar porquería. Segundo, limpiar la porquería. Con la empatía es la mejor manera. Pidiendo perdón y empatía son las dos fantásticas herramientas para que yo empiece ya a mejorar ese tubo, que ese tubo esté limpio, ¿no? Y tercero, mantener el tubo limpio. Es decir, si yo hago todo esto muy bien, pero después no cuido esa relación, pues evidentemente va a volver a aparecer, ¿no? Las personas, pues, tenemos eso, que nos cuesta mucho olvidar. Y acuérdense ustedes de los orientales, ¿no? El primero en olvidar es el más feliz. Bueno, pues esto se nos olvida. Y es verdad que a la felicidad muchas veces se llega a través de esto, ¿no? Del perdonar, del saber pedir perdón y de olvidar, ¿no? Bueno, pues como sabemos que no solemos olvidar, vamos a velar para que esté el tubo limpio, para seguir teniendo siempre una buena comunicación, para intentar a la más mínima parar de echar porquería. Todo esto nos va a contribuir muchísimo, repito, a que la música, para que al final ese tubo esté siempre limpio, la comunicación sea mucho más fluida y por lo tanto, pues los conflictos pues o no aparezcan o sean menores. Yo me gusta siempre quedarme con esta frase, que ya la habrán visto alguna vez, ¿no? Es decir, he aprendido que la gente olvidará lo que hayas dicho, olvidará lo que hayas hecho, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. En un conflicto esto también funciona. Es decir, si conseguimos hacer sentir a la otra persona de la forma adecuada, el conflicto se va a gestionar. El conflicto va a empezar a resolverse. Por lo tanto, podemos acudir a métodos, ya digo, a métodos que ya están probados, que hay científicos, pero son métodos que al final clasifican a las personas. Recuerden, hay que haber un vínculo, habrá un problema, porque si no, no hay conflicto, pero la música es lo más importante. Por lo tanto, si ustedes cuidan la música, seguramente gestionarán mejor los conflictos. Así que, ¿quieren ser músicos de la gestión del conflicto? Espero que sí. Muchísimas gracias.